Creo que la filosofía en este momento tiene que ser un servicio público. Creo que la sociedad necesita de ese proceso de reflexión sobre lo que pasa, sobre lo que hace y sobre lo que se dice, porque si no, podemos perder el rumbo con mucha facilidad. Tenemos demasiada información, todo pasa demasiado deprisa, utilizamos pocos argumentos y utilizamos excesivamente clips publicitarios, eslogan político, frases contundentes. Todo el mundo busca una especie de efecto emocional a través de las palabras, y eso es muy malo y más aún muy peligroso. Necesitamos que la ciudadanía, toda la ciudadanía, desarrolle el pensamiento crítico, porque es vital para sobrevivir, y cuanta más información tengamos, más necesaria, porque no sabemos distinguir la información buena de la información mala. De manera que aquí estamos hablando ya de la función social, política y ética de la filosofía, y ya entonces estamos hablando no de una actividad secundaria, no de una actividad individual, sino de un deber colectivo, de un deber social que debíamos tener los que tenemos la suerte de podernos dedicar a investigar. Y esa cosa, por ejemplo, que decía Hegel, la filosofía es como la lechuza de Minerva, que siempre vuela al anochecer y siempre llega tarde. Pues no, señor. Volamos al alba e intentamos llegar antes que los demás, lo cual tiene sus riesgos también. Yo cuando terminé bachillerato y tenía que tomar la decisión de qué estudiar, a mí lo único que realmente me apasionaba, lo único que me emocionaba era el baile. Yo lo que quería era o ser bailarín o ser coreógrafo. Entonces, como no sabía qué hacer, pensé que si estudiaba algo que tuviera que ver con el arte, me estaba acercando al mundo artístico. Mientras tanto, a ver si descubría dónde se aprendía a bailar. Y empecé a estudiar historia del arte, que en aquel momento eran comunes con filosofía. Filosofía, historia del arte, todo estaba 2 años comunes. Y en esos 2 años comunes descubrí una cosa que me ha seguido acompañando toda mi vida, un tipo de experiencia que era lo que a mí me hacía vibrar y me sigue haciendo vibrar en el baile, que era la capacidad que tienen los bailarines de transfigurar el esfuerzo en gracia. Es decir, si vas a un entrenamiento a bailarines, mientras están haciendo ejercicios de la barra, es un espectáculo lamentable. Están sudorosos, se cansan, les duelen los pies, están llenos de tiritas. Ya, pero con ese ejercicio, lo que consiguen es que cuando salen a bailar, se confunden con la música. Esa capacidad de transfigurar el esfuerzo en gracia me parece la gran experiencia de la humanidad. Pero entonces me di cuenta que no solamente se daba en el baile, se daba, por ejemplo, en el pensamiento. Y entonces decidí que en vez del baile me iba a dedicar a la filosofía. Yo conozco a José Antonio Marina desde mi primer año de facultad en el Colegio Mayor Aquinas. Eso quiere decir que hace 50 y pico años que nos conocemos y que hemos mantenido una relación muy asidua, muy constante a lo largo de todos estos años. Para mí me parece que el papel que ocupa José Antonio es un papel, bueno, pues de pronto de establecer el gran diálogo democrático, el gran diálogo racional. Es decir, porque la otra postura la ocupan los clérigos.
Es decir, los clérigos, sean laicos o clérigos. Los clérigos son aquellos que viven de la fe. Me da igual que sean laicos. Y las personas que no somos clérigos rechazamos el vivir de la fe y aceptamos una especie de vivir de la experiencia compartida. La palabra que él usa siempre es inteligencia, no es razón. Él dice que la razón es una especialización de la inteligencia. La palabra que usa siempre es la inteligencia creadora, la inteligencia que crea las posibilidades nuevas del mundo, que transforma el mundo. Para mí ese es el punto central de todo lo que he escrito. El sentimiento de admiración ante lo que la inteligencia humana puede hacer con muy pocas cosas. Es decir, cuando ves lo que hace un dibujante con un papel y un lápiz, te quedas absolutamente perplejo. Lo que puede hacer un matemático con una pizarra y una tiza, pues es absolutamente maravilloso. Es decir, esa capacidad de ir más allá de lo dado, esa necesidad que tenemos de ampliar los límites, esa especie de curiosidad incesante. Creo que soy un frustrado cantante de tangos. Y el tango me parece una música preciosa y me parece que ha generado una poesía maravillosa. Porque, imagínate, por ejemplo, Corrientes 248, Corrientes 248, segundo piso ascensor, no hay portero ni vecino, y dentro cóctel de amor. Ahora viene, pisito que puso Maple es unos almacenes, el Corte Inglés de Buenos Aires, y el pisito tiene piano, estera y velador, un teléfono que contesta y una gramola que llora, viejos tangos de la flor y un gato de porcelana para que no maulla el amor. No te creas tú que un gato de porcelana para que no maulla el amor. Qué envidia no haberlo escrito. El tango me parece fantástico. Corrientes 348, segundo piso ascensor. Yo realmente he tenido muy poca vocación de escritor, o por lo menos de publicador. No había escrito mucho, me interesaban muchas cosas. Pensé que iba a escribir un libro solo, que era la teoría de la inteligencia creadora. Bueno, porque eso resumía lo que pensaba sobre lo que había estado estudiando durante muchos años. Pero entonces, como ejemplo de la inteligencia creadora, se me ocurrió analizar un fenómeno que era el fenómeno del ingenio. Porque el ingenio tiene un atractivo especial, que es parecido, es una cierta agilidad. Era lo que yo veía en los bailarines, esa especie de capacidad de moverse sin peso, de la levedad, de la soltura. Y me pareció tan divertido, tan curioso, que decidí, lo que era simplemente un ejemplo, decidí hacer un libro, y ese libro se lo mandé a Jorge Herralde. Hay una serie de ritos casi invariables. Uno de ellos que nos presenta el manuscrito, lo presionamos mucho, los acaba en verano, en general en septiembre, y claro, la idea fetichista es publicarla en el mismo año y nos da bastante trabajo, pero finalmente siempre, gracias a Teresa Ariño, que se ocupa de la edición, de tenerlo para finales de noviembre, que es cuando aparece. Y otro ritual es una rueda de prensa en diciembre, que a menudo es la última rueda de prensa de Anagrama, y he ido observando cómo ha ido mejorando muy rápidamente su capacidad de seducir al público, porque es un seductor. Las ruedas de prensa de José Antonio Marina quizás sean las más largas de la editorial, porque la gente le va preguntando y preguntando y preguntando. Casi las tengo que cortar para poder ir todos a comer.
como suelo tomar notas de lo que leo, puedo casi seguir la biografía de los libros, y a veces me encuentro con sorpresas, porque algo que creo que se me acaba de ocurrir en ese momento, cuando casualmente reviso a lo mejor cuadernos de hace 8 o 10 años, ya estaba allí en germen. Yo estoy seguro que nuestro cerebro es más listo que nosotros, y que cuando creemos que no está haciendo nada, está trabajando subterráneamente en muchas cosas, y en mi caso está urdiendo ya los libros que luego aparecen con bastante claridad. Creo que Descartes, porque en realidad fue un jovenzuelo que estaba aburrido en una habitación únicamente con una estufa, fuera hacía un frío que pelaba, y se dedicó a pensar y a ver cómo podía librarse de todos los prejuicios que había aprendido. Y eso me parece la filosofía en estado puro. Después, un lejano discípulo de Descartes, Edmundo Husserl, el fundador de la fenomenología, que escribió un libro precisamente que se llamaba Meditaciones cartesianas, para señalar la influencia que Descartes había tenido de él. Y posiblemente después un discípulo lejano de Husserl, que es Jean-Paul Sartre, porque tuvo una idea que para mí me parece fascinante de la filosofía. Él quería ser Stendhal y Spinoza al mismo tiempo. Es decir, tener la capacidad sistemática de Spinoza y el talento narrativo de Stendhal, pues ojalá lo tuviera yo también. Lo bueno que tiene la filosofía es que la filosofía se ocupa de la vida presente. No estamos hablando de antiguallas. Es una gran equivocación pensar que la filosofía es la historia de la filosofía. No, la historia de la filosofía es una hermosísima tradición que nos tiene que ayudar para comprender lo que nos pasa ahora. Yo creo que filósofos como José Antonio Marina son muy importantes hoy en día porque tratan de acercar la filosofía al público. ¿Para qué sirve un filósofo? Si uno se lo pregunta, pues todos sabemos para qué sirve un médico, para qué sirve un abogado, para qué sirve un arquitecto, pero mucha gente se pregunta para qué sirve un filósofo. Hay gente pató, como decía el gallo, pues pensar, ¿para qué servirá eso de pensar? Pues simplemente el que haya personas que nos recuerden que tenemos la obligación y el deber de cara a nosotros mismos y de cara a los demás, de pensar y de estar continuamente mejorando, tratando de mejorar nuestra vida y la vida de lo que nos rodea, yo creo que es importante. El hormiguero es una sociedad perfecta, donde cada uno tiene su función, y eso ha hecho que las hormigas se hayan mantenido a lo largo de la evolución absolutamente en una seguridad y en una constancia pasmosa. La fábula dice que de repente esas hormigas empezaron a hacerse inteligentes, empezaron a querer tomar sus decisiones, empezaron, digamos, a ser kantianas, y entonces resultó que el hormiguero dejó de funcionar. Y aquí hay una contradicción realmente trágica, porque parece que la mayor inteligencia tenía que ser capaz de mejorar la relación social. Lo que necesitamos es distinguir que hay dos tipos de inteligencia. La inteligencia individual, la de la hormiga kantiana, puede perfectamente ir a lo suyo. La razón individual puede justificar todo tipo de egoísmos y después de mí el diluvio. Hume decía: no es irracional que me preocupe más un dolor de muelas que la salvación de todo el planeta. Pues sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los grandes proyectos, las grandes normas, la búsqueda de la justicia, no podemos confiarla en una inteligencia individual, sino en el juego de unas inteligencias con otras. Ninguno de los logros que nos parecen tan seguros lo son en realidad. Vivimos en un mundo muy precario y la historia nos dice que hay con excesiva frecuencia colapsos culturales. ¿Qué pasó en la Alemania nazi? La Alemania era la nación culturalmente más desarrollada, científicamente más avanzada, tecnológicamente muy poderosa. ¿Pero qué le pasó? ¿Pero por qué de repente pudieron hacer esas brutalidades?
Bueno, porque las sociedades se pueden encanallar. Y cuando las sociedades se encanallan, es muy difícil no encanallarse. Por aquello que decía Machado de qué difícil es no caer cuando todo cae. Nosotros lo que somos, lo que te diría la ciencia que somos animales listos. Eso no nos basta. Queremos ser otra cosa, queremos ser seres dignos, seres dotados de derechos. Todo eso es una gran creación de la inteligencia, una fantástica creación de la inteligencia. Pero tenemos que darnos cuenta de que en cierto modo es una ficción que necesitamos. Nosotros estamos sometidos a poderosísimas influencias, pero también tenemos un pequeño campo de acción sobre esas influencias, y eso es lo que debemos reivindicar. Los fenómenos, nosotros somos protagonistas pequeños, pero reales, de los fenómenos sociales, y esa es nuestra salvación. La gran creación de la inteligencia no es la ciencia, no es el arte, no es la técnica. La gran creación de la inteligencia es la bondad. La bondad no es nada más que aquella forma de percibir con agudeza qué es la buena solución a cada problema, y también tener la entereza, tener la gallardía, tener el valor de ponerlo en práctica. José Antonio, como filósofo, tiene un sistema, pues como podía tener Ortega, un sistema filosófico, donde él sabe perfectamente lo que quiere transmitir. Y luego tiene también lo que Ortega llamaba la cortesía del filósofo, que es la claridad. Con lo cual mucha gente confunde, desgraciadamente, con falta de profundidad. No, José Antonio es profundo, y precisamente porque es profundo es más claro. Juntos hemos escrito 3 libros enteros, digamos, y luego he colaborado con él pues, en un 4º libro. El primero fue La lucha por la dignidad, que fue un libro yo creo que muy importante para los dos. Lo trabajamos muchísimo. Es un libro sobre cómo se gestaron una especie de genealogía de los derechos humanos. Los dos nos quedamos contentos con el resultado de ese libro. José Antonio, de hecho, a veces dice que si alguien le pregunta cuál es su libro preferido, es ese. Pero bueno, yo creo que lo dice para animarme a mí. Uno es muy básico, que es la supervivencia. Necesitamos sobrevivir. Y otro es el placer. Todos necesitamos y buscamos el bienestar, la seguridad, es decir, son los placeres hedónicos y conservadores, por decirlo así. Pero también necesitamos la vinculación social. Y algunas veces, para mantener una vinculación social, una relación afectiva profunda y satisfactoria, a lo mejor tenemos que renunciar a una parte de la comodidad. Bueno, pero es para conseguir otro tipo de satisfacción que me parece mejor. Pero todavía tenemos otro 4º deseo, que es el deseo de ampliar nuestras posibilidades, de investigar, de explorar, de crear lo que sea, de tener proyectos que nos parezcan significativos. Estamos en una sociedad que alardea de que lo importante es tener deseos. Y que además tenemos una eficaz fábrica de deseos, que es la publicidad. Lo que hace la publicidad es crear deseos continuados, deseos muy fuertes para que produzcan la compulsión de comprar, pero deseos muy efímeros. Es decir, una vez que ya se ha comprado, el deseo está satisfecho y emerge un nuevo deseo. Y pensamos que eso lo necesitamos porque esa manera de mantener nuestro mundo desarrollado y nuestro mundo de consumo, pero tiene muchas complicaciones. Por ejemplo, el hecho de que estemos incitando continuamente al deseo a nuestros niños, con la publicidad dirigida a niños que cada vez es mayor, es un enemigo frontal de la escuela. Porque mientras que en la escuela lo que intentamos es que aprendan a aplazar la recompensa,
porque es ahí donde van a tener el aprendizaje y lo que va a ser importante para su vida, lo que le está diciendo la publicidad es: tú puedes tener esto, tú debes tener esto, tú tienes derecho a tener esto, que es una palabra que se utiliza mucho en la publicidad, de una manera escandalosa, ahora. Y entonces vemos que esos son dos lógicas contradictorias. Uno lleva una especie de alzaping afectivo. Si hay algo que no satisfaga un deseo, me pasa otra cosa. Eso cuando ese zapping lo llevas a la escuela, aparecen los trastornos de déficit de atención y hiperactividad, que todo el mundo se está quejando de que lo hay. Conocí a José Antonio Marina en el año 92, antes de que publicase su primer libro, que me dejó deslumbrada absolutamente. Alguien me habló de él, me dijo que existía una persona que no había escrito nunca hasta ese momento, pero que estaba preparando un libro que era maravilloso y se llamaba Elogio y refutación del ingenio. Le llamé por teléfono y fui a verle con la pretensión de hacerle una entrevista. Entonces él siempre dice, es muy generoso y muy buen amigo, entonces él siempre dice que yo le descubrí, estaba ya más que descubierto. Pues escribí Hablemos de la vida con José Antonio Marina porque yo durante muchos años, desde el 92 hasta el 2002, que habían pasado 10 años, habitualmente pues tenía una charla casi semanal con Marina. Entonces yo aprendí tanto con él que pensé que era interesante todo lo que yo había aprendido con él trasladarlo a un libro. La filosofía es lo más parecido a las preguntas que se hace un niño, ¿no? Las preguntas filosóficas de un niño son tan profundas que a veces se quedan sin respuesta porque no tenemos respuesta para ellas. Un niño pregunta y pregunta y pregunta, quiere saberlo todo y siempre termina preguntando por qué hay estrellas en el cielo y en ese momento ya no podemos contestarle más. Bueno, pues la filosofía es un poco esa indagación, esa indagación elemental de hacerte preguntas sencillas y llegar a respuestas tan complejas que se acaban, ¿no? Creo que la figura para mí más sorprendente, más intrigante y más poderosa es la de Jesús de Nazaret. Lo que ocurre es que es una figura tan sumamente oculta por todo tipo de dogmáticas, de teologías, que es muy difícil verlo. Pero cuando uno ve lo que supuso su aparición, su breve aparición, el impacto que causó fue tan potente que debió ser una personalidad extraordinaria. Las religiones son evidencias privadas que tienen una persona o una comunidad muy grande de personas, mientras que la convivencia tiene que basarse en evidencias compartidas, que son dos, o la ciencia o la ética. Nadie puede, basándose en una religión, tomar decisiones nada más que para él. Mira, si tú eres testigo de Jehová y no quieres que te pongan transfusiones de sangre, allá tú. Pero no puedes decidir respecto de tu hijo, y menos si fuera gobernante sobre el resto de la población. Hay dos grandes sistemas simbólicos. Uno es el lenguaje y otro es el dinero, porque sirve para intercambiar muchas cosas. Eso fue un alarde de invención. Y otro fue el comercio, porque el comercio permite satisfacer los intereses de ambas partes y no solo de uno. Hasta el momento del comercio, si yo quería algo del vecino, si tenía más fuerza que él, se lo quitaba y se había acabado el problema. En el comercio, dos grupos o dos personas intentan ajustar sus necesidades hasta que llegan a un acuerdo. Y eso fue una gran tarea civilizadora. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación distinta. Estamos, en primer lugar, que como el dinero es un mundo simbólico, los mundos simbólicos pueden proliferar porque no tienen límite. Los mundos reales sí. Ya llega un momento en que la economía simbólica, que es la economía financiera,
es muchísimo más amplia que la economía real, que es la de los trabajadores que producen objetos. Y entonces se han separado las dos. La economía financiera se ha pasado de rosca, ha jugado demasiado y al final explota. Por una vez, los economistas han tenido cierto sentido del humor y dicen que las burbujas financieras se basan en el teorema del más tonto. Toda burbuja financiera se basa en la idea de que siempre va a haber uno más tonto que compra aquello por más precio. Entonces la burbuja se va ampliando hasta que por fin llega el último más tonto. Y a partir de ahí ya no hay más tontos. Y entonces se desinfla, estalla la burbuja. Pasó en Holanda con la burbuja económica de los bulos de tulipanes en el siglo XVII. Se llegaron a pagar en el mismo año la misma cantidad por 4 bulbos de tulipanes que por el cuadro de Rembrandt de la Ronda Nocturna. Pero 2 días después ya no hubo otro más tonto. Y el que pagó esa fortuna por los 4 bulbos de tulipanes se quedó sin fortuna y sin tulipanes. Creo que el jardín, tengo la suerte de tener un jardín, me he dedicado profesionalmente al cultivo de plantas, pero el jardín, aparte de una realidad maravillosa, es un símbolo maravilloso también. Es el punto en que la naturaleza y el hombre se unen armoniosamente. Y de hecho, de la palabra persa jardín, que es paradeisos, vino una palabra castellana que es paraíso. Es decir, el paraíso es siempre un jardín. Yo de lo que presumo son de 2 cosas. Primero, que soy muy buen cultivador de orquídeas, por ejemplo, y que he inventado una variedad de berza. Me parece importante hacerlo destacar porque, mira, escritores de libros hay muchos. En cambio, inventores de berzas hay muy pocos. La filosofía tiene que ser la ciencia de vanguardia, la que estemos justo en la frontera de lo que se conoce y de lo que no se conoce. Había un poema de Apollinaire que lo dedicaba a otra cosa, pero que yo creo que sirve para los filósofos. El poema decía: tened piedad de nosotros, que estamos siempre en la frontera de lo limitado y de lo absoluto. Yo diría que José Antonio hace magia con las palabras y hace magia con los actos. Es una fuente de ideas y una persona que tiene una inteligencia bondadosa. Me parece un intelectual ejemplar, un amigo excelente. El talento lo considera la inteligencia triunfante y en ciertas personas su inteligencia yo creo que es un triunfo y es un triunfo para todos. 3 palabras: compañero, maestro, inmortal. Eso es lo que es para mí, Álvaro Pombo. Me gustaría que en todo caso, que se me recordara como una persona animosa, porque sí es cierto que creo que hay que tener un cierto optimismo en las capacidades del ser humano, a pesar de los pesares. Y en todo caso, me gustaría, recordando la frase que Max Aub escribió para su epitafio: hizo lo que pudo. Bueno, pues si se pudiera decir de mí, pues hizo lo que pudo. Me parecería estupendo. Saturday sun came early one morning in the sky.